Denuncié a mi ex para protegerme, aunque él nunca me hizo nada. Historia completa. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, ni siquiera sé si debería. Porque cuando dices en voz alta, denuncié a mi ex aunque nunca me hizo nada, la gente deja de escucharte. No quieren contexto, no quieren proceso, solo quieren un culpable claro. Y en esta historia, ese culpable siempre soy yo. Me llamo Elena, tengo 31 años, y durante mucho tiempo me convencí de que lo que hice fue para protegerme. No porque hubiera pasado algo concreto, sino porque podría haber pasado. Y esa idea, esa posibilidad, fue suficiente para destruir una vida, la suya. Y, aunque me cueste admitirlo, también la mía. Conocí a Marcos cuando tenía 24. Trabajábamos en el mismo edificio, aunque en empresas distintas. Coincidíamos en el ascensor, en la cafetería de abajo, en el horario de salida. Al principio solo nos saludábamos, luego empezamos a hablar, nada extraordinario. Conversaciones normales, amables, seguras. Marcos era tranquilo. Demasiado, dirían algunos. No era intenso, no era invasivo, no era dominante. Justamente eso fue lo que me atrajo. Venía de una relación anterior caótica, con gritos, celos, discusiones constantes. Marcos era lo opuesto, predecible, estable, correcto. Empezamos a salir y, durante los primeros meses, todo fue fácil. No perfecto, pero fácil. Él respetaba mis tiempos, mis espacios. Nunca me revisó el celular, nunca me cuestionó salidas, nunca levantó la voz. Si discutíamos, se quedaba callado más de lo que hablaba. Y eso empezó a incomodarme. No al inicio. Al inicio lo agradecía, pero con el tiempo, su silencio empezó a sentirse pesado. Yo hablaba, él escuchaba, yo reclamaba, él asentía, yo lloraba, él decía, lo siento. Nunca devolvía la intensidad, nunca explotaba, nunca reaccionaba como yo esperaba. Una parte de mí empezó a preguntarse si eso era madurez o algo reprimido. No es una pregunta lógica, lo sé, pero es una pregunta que aparece cuando cargas con historias ajenas. Porque yo crecí escuchando relatos de mujeres que no vieron venir la violencia, de hombres que parecían buenos, de señales ignoradas, de silencios que ocultaban monstruos. Y Marcos era silencioso. No quiero decir que él hiciera algo extraño, no lo hizo, pero mi cabeza empezó a trabajar sola. Si se enojaba, no lo mostraba. Si algo le molestaba, lo guardaba. Si yo lo provocaba, él se retiraba. Empecé a pensar, ¿y si un día no se retira? ¿Y si un día explota? Nada indicaba que eso fuera a pasar. Nada. Pero la idea se instaló. Terminamos después de 2 años. No por una pelea grande, no por infidelidad. Terminamos porque yo me sentía inquieta, incómoda, desconectada. Le dije que necesitaba trabajar en mí. Él lo aceptó sin drama. Me deseó lo mejor. Me devolvió mis cosas. Una ruptura limpia, demasiado limpia. Durante los primeros meses después de terminar, no hablamos. Yo seguí con mi vida. Él también. Sabía por amigos en común que estaba bien, que incluso había empezado a salir con alguien más. Y fue ahí cuando algo cambió en mí. No fue celos. No exactamente. Fue otra cosa. Una sensación de amenaza, sin amenaza real. Empecé a tener pensamientos intrusivos, escenarios imaginarios. Marcos apareciendo de repente, Marcos molesto, Marcos reclamando cosas que nunca reclamó. Soñaba con él gritándome, despertaba con el corazón acelerado. En terapia, mi psicóloga hablaba de ansiedad anticipatoria, de trauma previo, de cómo el cerebro a veces reacciona a peligros que no están presentes. Pero también hablaba de algo más, prevención. A veces, me dijo, las mujeres no esperan a que algo pase para actuar. Aprendimos que esperar puede costar caro. Esa frase se me quedó grabada, porque validaba algo que yo sentía, aunque no pudiera explicar. El miedo sin hecho. Un día, Marcos me escribió un mensaje simple. Hola, Elena, espero que estés bien. Solo quería avisarte que encontré unas fotos tuyas en una nube compartida. ¿Quieres que te las pase o las borro? Nada más. Lo leí y sentí un vuelco en el estómago. ¿Por qué me escribía ahora? ¿Por qué tenía mis fotos? ¿Por qué no simplemente borrarlas? No eran fotos íntimas. Eran viajes, cumpleaños, momentos juntos. Pero mi cabeza no se quedó ahí. Mi cabeza fue más lejos. ¿Y si guarda otras cosas? ¿Y si no me está diciendo todo? ¿Y si esto es una forma de contacto? No respondí. Pasaron horas. Volví a leer el mensaje. Me temblaban las manos. En lugar de contestarle, hablé con una amiga, luego con otra. Les conté cómo me sentía. Usé palabras grandes. Me incomoda, me genera ansiedad, me siento invadida. Ellas me dijeron algo que, en ese momento, sentí como apoyo. Confía en tu intuición.
Si algo no te da paz, por algo es. No esperes a que pase algo grave. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, fui a trabajar con ojeras, tensa. Sentía que algo se estaba gestando, aunque no sabía qué. Y en ese estado, tomé una decisión que cambiaría todo. Fui a una comisaría. No entré diciendo, quiero denunciar a mi ex. Entré diciendo, necesito orientación. Expliqué que tenía miedo, que mi ex me había contactado, que yo me sentía insegura, que él era una persona cerrada emocionalmente, que no sabía cómo podía reaccionar. El oficial me escuchó, me preguntó si Marcos me había amenazado. Dije que no. Me preguntó si me había golpeado. Dije que no. Me preguntó si había intentado forzarme alguna vez. Dije que no. Hubo un silencio incómodo. Entonces, ¿qué exactamente quiere denunciar?, preguntó. Y ahí fue cuando crucé una línea. Dije, no hizo nada todavía, pero tengo miedo de que pueda hacerlo. Usé ejemplos genéricos. Hablé de comportamientos pasivos, de silencios, de incomodidades, de cómo me sentía cuando él estaba cerca, de cómo, al recordar la relación, había cosas que ahora veía distintas. No mentí en hechos, pero sí construí una narrativa. El oficial tomó nota, me explicó que, con lo que decía, no se podía proceder penalmente, pero que se podía dejar constancia, un registro, por si acaso, por si acaso. Esa frase me tranquilizó. Firmé, salí de ahí con una mezcla de alivio y culpa. Me repetí que no había arruinado nada, que solo había sido preventiva, que si Marcos era inocente, no pasaría nada. Pero no fue así. Días después, Marcos me escribió de nuevo. Esta vez, distinto. Elena, me llamaron de la policía, ¿sabes algo de esto? Sentí que se me gelaba el cuerpo. No respondí, porque en ese momento, en lugar de enfrentar lo que había hecho, mi cabeza eligió otra cosa, convencerme de que había actuado correctamente. Si lo llamaron, será por algo. Si se sintió afectado, es porque algo había. Si yo sentí miedo, entonces era real. Ese fue el inicio de una cadena que ya no pude detener. Y lo peor es que, incluso ahora, mientras escribo esto, una parte de mí sigue creyendo que hice lo correcto. Cuando Marcos me escribió diciendo que lo habían llamado de la policía, sentí algo que no esperaba. No fue culpa inmediata, fue pánico. Un pánico frío, de esos que no vienen con lágrimas, sino con una urgencia silenciosa por protegerte a ti misma. No respondí ese mensaje, no ese día, no el siguiente. Me dije que no debía, que cualquier contacto podía empeorar las cosas. Esa fue la frase que repetí como un mantra, no empeorar las cosas, como si ya no lo hubiera hecho. 2 días después, me llamó un número desconocido. Era la policía. Querían que fuera a ampliar la constancia. No usaron la palabra denuncia formal, pero tampoco la evitaron. Me dijeron que Marcos había ido a preguntar qué estaba pasando y que, dado que había un registro previo, necesitaban más detalles. Colgué y me quedé sentada en el sofá durante casi una hora. No podía dejar de pensar en una sola cosa, ya no había marcha atrás. En terapia, esa semana, le conté a mi psicóloga lo que había pasado. No todo, no con exactitud. Le dije que había ido a pedir orientación y que ahora sentía que todo se había salido de control. ¿Qué es lo que más te preocupa?, me preguntó. ¿Que me equivoqué?, respondí. O que no, y no quiero descubrirlo tarde. Ella me miró con atención. Elena, dijo, hay una diferencia importante entre protegerte y anticipar una culpa ajena. Sentí un nudo en el estómago. Pero si algo hubiera pasado y yo no hubiera hecho nada, empecé. Eso es una hipótesis, me interrumpió, no un hecho. No quise escuchar más. Cambié de tema. Hablé de ansiedad, de insomnio, de mis miedos, de mi infancia, de cualquier cosa menos de lo que realmente importaba. Al día siguiente fui a la comisaría. Esta vez, el tono fue distinto. Me sentaron en una oficina pequeña. Me ofrecieron agua. Me explicaron que Marcos no tenía antecedentes, que no había denuncias previas, que lo que yo había presentado era, por ahora, solo una constancia preventiva. Pero necesitamos entender mejor por qué usted siente que corre peligro, me dijeron. Y ahí fue cuando mi relato cambió, no de forma explícita, de forma sutil. Hablé de momentos incómodos que antes no había considerado relevantes. Dije que a veces Marcos me miraba, fijamente, cuando discutíamos, que su silencio me hacía sentir intimidada, que alguna vez cerró una puerta con fuerza. No recordaba si fue por enojo o por el viento, pero en ese momento lo presenté como algo inquietante. ¿Alguna vez le gritó?, preguntaron. No respondí. Pero eso también puede ser una forma de control, lo dije con seguridad, como si fuera una verdad estudiada, como si no fuera una interpretación. ¿Alguna vez la siguió?, insistieron. Dudé. No, pero coincidíamos mucho.
trabajamos en el mismo edificio, lo anotaron. Cada pregunta era una oportunidad para inclinar la balanza un poco más. No mentía directamente, pero dejaba que la sospecha llenara los huecos. Cuando salí de ahí, me sentí extrañamente calmada, como si, al verbalizar mis miedos en un espacio oficial, se volvieran más reales, más válidos. Marcos volvió a escribirme esa noche. No entiendo qué está pasando. Nunca te hice daño. Si hay algo que te incomodó, dime, pero esto es demasiado. Leí el mensaje varias veces, y en lugar de sentir alivio por su tono, sentí algo parecido a la irritación. ¿Por qué se defendía tanto si no había hecho nada? ¿Por qué no aceptaba que yo me sentía en peligro? Ahí fue cuando apareció una idea peligrosa. Las personas peligrosas nunca se ven a sí mismas como peligrosas. Esa frase no era mía, la había leído, escuchado, interiorizado, y ahora me servía como justificación perfecta para no dudar. No respondí. Días después, una amiga en común me escribió. Me dijo que Marcos estaba devastado, que no entendía nada, que había tenido que explicarle a su familia que estaba metido en un problema. Sentí una punzada, pero la apagué rápido. Si está devastado, es porque algo le duele. Si algo le duele, es porque algo tocamos. Ese tipo de lógica se vuelve muy cómoda cuando no quieres mirar de frente. La cosa escaló más rápido de lo que pensé. Marcos pidió una orden de alejamiento, para protegerse él. Sus abogados le aconsejaron dejar constancia de que no tenía intención de contactarme y que estaba dispuesto a cortar toda comunicación. Cuando me llegó la notificación, me sentí traicionada. ¿Cómo se atrevía a ponerse en el rol de víctima? Ahí fue cuando cometí el error más grande. Volví a la policía y dije que su intento de orden de alejamiento me parecía una estrategia de intimidación. ¿Qué me hacía sentir más insegura? ¿Qué ahora temía represalias? Usé palabras como escalada, reacción típica, patrón defensivo. Y esta vez, sí, iniciaron una investigación más seria. Marcos tuvo que declarar, entregar su teléfono, explicar su comportamiento, sus mensajes, su historial, todo. Yo no estuve presente, pero supe por terceros que salió de ahí pálido, temblando, que pidió licencia en el trabajo, que dejó de salir, que se encerró, y aún así, yo seguía diciendo que lo hacía por prevención. En redes, empecé a compartir contenido sobre creerle a las víctimas, sobre no esperar a que pase algo, sobre cómo la intuición femenina ha sido históricamente desacreditada. Nunca lo nombré, nunca di detalles explícitos, pero quien conocía la historia, entendía. Algunas personas me apoyaron, otras se distanciaron. Un par me preguntaron directamente si Marcos había sido violento. Yo respondí, no de una forma que deje marcas. Eso fue suficiente para que muchos asumieran lo peor. Una noche, revisando mensajes antiguos, encontré conversaciones con Marcos de cuando aún estábamos juntos. Nada alarmante, nada extraño, pero al releerlas con la narrativa que había construido, empecé a ver cosas que antes no veía, o que decidí ver ahora. Una broma mal interpretada, un avísame cuando llegues, leído como control, un me preocupas, leído como posesión. Era increíble lo maleable que se volvía el pasado cuando lo mirabas desde el miedo. Un mes después, me llamaron para informarme que, por falta de pruebas concretas, el caso no avanzaría penalmente. No había delito, no había amenaza directa, no había hechos. Pero el daño ya estaba hecho. Marcos perdió su trabajo. La empresa no quiso lidiar con el riesgo reputacional. Algunos amigos se alejaron. Su nombre quedó asociado a una investigación, aunque no hubiera cargos. Cuando me enteré, sentí algo que no esperaba: vértigo, no satisfacción, no alivio, vértigo. Porque por primera vez, la pregunta dejó de ser si algo podía pasar, y se convirtió en qué fue lo que sí pasó. Había arruinado una vida por una posibilidad, por una narrativa, por un miedo que nunca se materializó. Esa noche no dormí, y por primera vez desde que todo empezó, me permití pensar algo que había evitado con todas mis fuerzas. ¿Y si confundí intuición con proyección? ¿Y si convertí mi miedo en una acusación? ¿Y si protegerme significó destruir a alguien que no me había hecho nada? No tuve respuestas. Solo una sensación pesada en el pecho y una certeza que me aterrorizó más que cualquier escenario imaginado. Ya no podía deshacer lo que había hecho. Después de enterarme de que Marcos había perdido su trabajo, algo se rompió de una forma que no supe nombrar de inmediato. No fue un golpe seco ni un llanto descontrolado. Fue más bien una caída lenta, como cuando te das cuenta de que llevas horas sangrando sin haber sentido el corte. Todo lo que había sostenido mi relato interno empezó a aflojarse al mismo tiempo. Los primeros días me refugié en la inercia. Me levantaba, hacía café, abría el computador, cerraba pestañas sin leer nada.
Caminaba por el departamento como si esperara encontrar algo fuera de lugar que explicara el nudo constante en el pecho. Me repetía frases que ya no funcionaban: yo no pedí esto, yo solo quise protegerme, el sistema es el que falla. Pero cada repetición sonaba más falsa que la anterior, como una grabación gastada. Empezaron los ataques de ansiedad de verdad, no los de anticipación, no los de ideas vagas. Estos venían con imágenes nítidas, intrusivas. Marcos saliendo de una oficina con una caja de cartón. Marcos sentado frente a su madre, explicándole por qué su nombre estaba asociado a una investigación. Marcos leyendo mensajes de amigos que ya no contestaban. No sabía si esas escenas habían ocurrido exactamente así, pero mi cuerpo reaccionaba como si sí. Una madrugada me desperté empapada en sudor, con la sensación de haber cruzado un punto irreversible. Me senté en la cama y por primera vez pensé algo que había evitado a toda costa: no hay forma de que esto termine bien. No para mí, no para él. Lo que había hecho no tenía una salida limpia. No había botón de deshacer. Volví a terapia con una urgencia distinta. Ya no quería validar mis decisiones ni ordenar mis emociones. Quería entender qué había hecho exactamente, sin eufemismos. Creo que arruiné a alguien, le dije a mi psicóloga apenas me senté, y no sé cómo vivir con eso. Ella no me interrumpió, no me ofreció consuelo inmediato. Me pidió que contara la historia de principio a fin, sin adornos, sin lenguaje técnico, sin teorías, solo hechos y decisiones. Fue la primera vez que dije en voz alta, completa, la frase que había evitado incluso en mi cabeza: Marcos nunca me hizo nada. Nunca me gritó, nunca me tocó sin consentimiento, nunca me amenazó, nunca me siguió. Todo lo demás habían sido interpretaciones, sensaciones, miedos acumulados. Mientras hablaba, me di cuenta de algo perturbador: durante meses había confundido coherencia emocional con verdad objetiva. Si algo encajaba con mis miedos, lo daba por válido. Si algo los contradecía, lo descartaba como ingenuidad o negación. El miedo, me dijo mi psicóloga cuando terminé, puede ser una señal, pero no es una prueba. Y cuando se convierte en prueba, deja de protegerte y empieza a gobernarte. Eso me dejó en silencio largo rato. Los días siguientes fueron un ejercicio constante de resistencia. Resistencia a justificarme, resistencia a culpar al sistema, resistencia a volver a refugiarme en frases hechas. Cada vez que alguien me decía, hiciste lo que pudiste, sentía un rechazo físico. Ya no quería esa absolución automática. Me parecía injusta. Mis abogados me aconsejaron no mover nada, no hablar con nadie, no intentar aclarar nada públicamente. Legalmente, tenían razón. Humanamente, el silencio empezó a sentirse como una cobardía más. Pensé muchas veces en escribirle a Marcos. Redacté mensajes larguísimos que nunca envié. En algunos pedía perdón, en otros intentaba explicar, en otros solo decía que me había equivocado. Todos tenían el mismo problema: llegaban tarde, demasiado tarde para reparar algo real. También tenía miedo. Miedo de que cualquier contacto empeorara su situación. Miedo de que me rechazara. Miedo, sobre todo, de enfrentar su mirada sin poder esconderme detrás de ninguna narrativa. Empecé a notar cambios en mi entorno. Algunas personas dejaron de hablarme sin dar explicaciones. Otras se volvieron excesivamente cuidadosas, como si midieran cada palabra. En reuniones sociales, cuando surgían temas relacionados con denuncias o violencia, el silencio caía de golpe. Yo era un recordatorio incómodo de una conversación que nadie quería sostener hasta el final. Una tarde recibí un correo de la empresa donde trabajaba Marcos. No iba dirigido a mí directamente, era una notificación formal que cerraba cualquier proceso pendiente. Decía, en lenguaje frío y administrativo, que no había elementos para avanzar. No mencionaba consecuencias, pero el subtexto era claro: el daño ya estaba hecho, y no había nada que corregir. Me senté frente al computador y lloré por primera vez sin freno. No por mí, por él, por la vida que había tenido que reorganizar a partir de algo que nunca ocurrió, por la sospecha permanente que ahora lo acompañaría aunque fuera inocente, por la desconfianza sembrada. Ahí entendí otra cosa que me costó aceptar: no hace falta una condena judicial para arruinar a alguien, basta con la duda. Pasaron semanas. Empecé a escribir, no para publicar, sino para no enloquecer. Escribía listas de decisiones pequeñas que habían llevado al desastre. Cada una, por sí sola, parecía justificable. Juntas, formaban una cadena imposible de negar. No responder un mensaje. Contar la historia solo a quienes validarían mi miedo. Usar palabras ambiguas en espacios oficiales. Permitir que otros completaran los huecos con sus peores suposiciones. Callar cuando el daño empezó a ser evidente. Nada de eso fue un accidente. Un día recibí un mensaje de una mujer que no conocía. Decía que había leído mis publicaciones,
que se sentía identificada, que estaba pensando en denunciar a su ex, por prevención, y quería saber cómo hacerlo. Leí ese mensaje y sentí un vacío en el estómago. Por primera vez vi el reflejo directo de mi responsabilidad extendiéndose hacia otros. Tardé horas en responder. Cuando lo hice, escribí algo que me dolió incluso a mí. No puedo aconsejarte denunciar sin hechos concretos. El miedo importa, pero una denuncia tiene consecuencias reales para personas reales. Yo no lo entendí a tiempo. Enviar ese mensaje fue admitir públicamente algo que aún no había dicho en voz alta del todo. Meses después supe, por alguien que conocía a alguien, que Marcos se había mudado de ciudad, que había cambiado de número, que evitaba relaciones, que desconfiaba de cualquier gesto ambiguo, no me odiaba en público, no hablaba de mí, simplemente había borrado todo rastro posible. Esa ausencia fue el castigo más duro, porque no hubo confrontación, ni gritos, ni cierre, solo una distancia definitiva que me recordaba, cada día, que había actuado desde un lugar que creí justo y resultó devastador. Hoy sigo creyendo en la importancia de protegerse, no reniego de eso, pero aprendí algo que nadie me enseñó cuando el miedo se volvió discurso: la prevención sin hechos no es neutral, es poder, y el poder, incluso cuando se ejerce desde el temor, puede destruir. No denuncié porque Marcos fuera peligroso, denuncié porque yo no supe convivir con la incertidumbre, porque el mundo me enseñó que exagerar era más seguro que dudar, porque confundí intuición con certeza. No escribo esto para que me perdonen, ni para limpiar mi nombre. Lo escribo porque ojalá alguien, en algún punto, se detenga a preguntarse si su miedo está señalando un peligro real o pidiendo cuidado interno. Porque yo no me detuve, y aunque él nunca me hizo nada, yo sí le hice algo a él. Y esa es una verdad con la que voy a tener que aprender a vivir, sin excusas, sin relatos cómodos, sin convertir el "podría haber pasado" en una justificación para lo que sí pasó. Cada historia tiene un eco. ¿Escuchaste el tuyo? Dale a like, comenta, comparte y suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Soy Narrox, y esto es Ecos de la Cueva.